distinta, diferente, como sí puede ser en Campeche, en Yucatán, en Quintana Roo, en algunas otras entidades donde son muy cuidadosos con su propio entorno, ¿por qué nosotros no? Definitivamente, coincido contigo, una sociedad tabasqueña que se resiste a cambiar sus actitudes, esto es un fenómeno actitudinal. Antes de abordar el tema de qué es la actitud, yo quiero plantear la pregunta a todos nuestros participantes de hoy en el consultorio del terapeuta sobre algo sencillo. ¿Por qué? Si muchas personas saben que fumar tiene consecuencias terribles, negativas para la salud, ¿por qué continúan fumando? ¿Por qué a pesar de que sabemos la información, por qué continúan fumando? Y no solo con fumar, hay un sinfín de conductas. Consumo de bebidas alcohólicas. ¿Por ¿Por qué si sabemos que va a haber el alcoholímetro lo desafiamos? Bien, ¿por qué el ser humano, a pesar de que tiene información, no cambia su conducta? Y esta es la entrada precisamente para entender qué es una actitud. Una actitud es una percepción que nosotros tenemos frente a un estímulo. Es decir, yo tengo una actitud frente al tema del aborto, frente al tema de la eutanasia, frente a la política, frente a tirar basura, frente a la contaminación, sería la actitud, el eje central de la actitud. Entonces, el punto aquí, ¿cuál es? Una actitud tiene tres elementos. El primero es un elemento afectivo, es decir, implica todas las sensaciones, emociones que nosotros atribuimos hacia un objeto estímulo. El segundo es la conducta, es decir, es la manifestación de la actitud. Y el tercero es la cognición, es lo que nosotros pensamos frente a un objeto estímulo. ¿Por qué hablar de este tecnicismo? Porque relacionado con el tema de la contaminación en Tabasco, tenemos dos factores clave. El primero, nuestra actitud. ¿Por qué nosotros seguimos tirando basura después de que tuvimos inundaciones en 2007, en 2009, después de que nos han dicho que no hay que tirar basura, que la basura es otro de los factores que influyen con las inundaciones? Porque las otras personas lo siguen haciendo. Ojo. Y tú podrás decirme, Román, bueno, claro que las otras personas lo siguen haciendo si lo que queremos es que una persona cambie su conducta. Sí, sin embargo, los programas de cambio de actitudes se han enfocado en un tema de información, de no hay que tirar basura porque va a pasar esto. Un tema de información. Y otro punto importante, las campañas de cambio de actitudes también se han enfocado en buscar la fuerza de voluntad, que la persona tenga la voluntad de cambiar. De primera mano puedo decirte como psicólogo que pedir un cambio, pedir que una persona cambie su actitud, pidiéndolo, no va a funcionar. ¿Qué es lo que yo recomiendo? Lo que yo considero que podría ser un muy buen, interesante y bastante efectivo método para generar un cambio es un programa de modificación conductual. Es diferente que yo te diga, Román, por favor, deja de fumar. Román, te va a pasar esto. Román, deja de hacer esto. A que yo te diga, Román, si tú haces esto, entonces vendrá un beneficio. O, Román, si tú no haces esto, entonces viene una sanción para ti. Sé que ahorita acaban de lanzar una campaña de multas para las personas que tiren basura en la ciudad de Villahermosa. Es muy interesante. No conozco las características específicas de esta campaña. Sin embargo, puede ser muy útil, siempre y cuando los organismos reguladores de estas multas tampoco tiren basura. Claro. Porque ese es otro punto importante. Es decir, bueno, estamos platicando con el psicólogo Rodolfo Reyes Cortázar y nos han pedido a sugerencia de amigos y saludando a toda la gente que nos ve y nos sigue a través de Facebook, que abordemos el tema de por qué la resistencia en ciertas conductas sociales de los tabasqueños. Hablamos de los tabasqueños, no estoy preocupado por lo que ocurre en Jalisco, me preocupa por lo que ocurre en Tabasco en este momento. Definitivamente. Y desde luego también por eso queremos aportar a través de Capital Noticias esto, por qué nos resistimos a cambiar nuestras conductas, por ejemplo, de tirar basura. Entonces, si las autoridades no se respetan en sí mismos, no pueden exigir respeto y ni cambio a la sociedad. Esa es una regla que nos está planteando. Una, interesante lo que nos dice Rodolfo, es decir, la autoridad tiene primero que mostrar el ejemplo, ¿no?, de un cambio para que la sociedad siga después. Una. Dos, la manera de programar publicitariamente o comunicar como gobierno es errónea. O sea, es decir, le estamos amenazando a la sociedad de que va a haber una consecuencia si tira basura mediante una vía legal, pero no los estamos invitando a modificar su conducta para mejorar nuestro entorno. Es decir, la manera en cómo estamos comunicando no es la correcta.
la manera en que se están comunicando, desde mi perspectiva, muchas campañas de cambio de actitudes, no solamente el tema gobierno, pero claro, en este punto en particular, no es solo mencionar qué es lo que se va a hacer, sino efectivamente ser ejemplo de lo que se va a hacer, pero hay otro tema bastante importante. ¿Cuál es? El contexto en el que estamos. Si tú llegas a un lugar, y para todos, nuevamente para todos los participantes de hoy en el consultorio del terapeuta, recuerden ese momento en el que han llegado a algún lugar, no hay dónde estacionarse, pero hay una banqueta que dice no estacionarse, y hay 5 vehículos estacionados, se van a estacionar. Es muy probable que se estacionen, porque el ser humano, aunque tenga señaléticas, aunque tenga marcas, aunque tenga indicadores de no realizar una actividad, si ve que otras personas la hacen, el cerebro automáticamente lo razona, lo analiza. Es básicamente una disonancia cognitiva. ¿Qué dices? Si otras personas están estacionadas, entonces debe existir otra regla que me permite estacionarme. O no están haciendo caso a esta regla, o esta regla es obsoleta. Si a mí me dicen, tú tienes que tirar la basura en su lugar, pero no hay un lugar para tirar la basura, o veo que el lugar está contaminado, es muy probable que la persona, a través de su disonancia cognitiva, que no es más que una justificación de la conducta, diga, pues entonces aquí se puede tirar basura. Triste, pero cierto, porque es lo que nos ocurre. En muchas ocasiones, lo hemos visto, vehículos están circulando, tiran su basura. Nadie les dice nada, no existe un castigo posterior frente a ello. La única sanción es social en todo caso. Lo que sí hace el tabasqueño es decir, ¿cómo es posible que sigamos tirando basura si nos estamos inundando? Pero se queda en lo que te decía, la parte cognitiva de la actitud, no la conductual. Estamos pensando que está mal, no estamos haciendo nada por cambiar lo que está mal. Y sobre todo no estamos atacando el tema emocional. Las decisiones también no se toman inicialmente por un tema cognitivo. Yo no pienso que yo siento que esto es un riesgo para mí, entonces no lo hago. El tabasqueño no siente que sea un riesgo, el tabasqueño tiene un locus de control externo muy grande. El tabasqueño siempre atribuye las consecuencias negativas de sus acciones al gobierno. Digo, vaya que hay un factor importante por ahí con el gobierno. Sin embargo, lo que hace el ser humano es decir, no, yo estoy así por el gobierno. ¿Pero qué estás haciendo? Buscamos un culpable, ¿no? Sí. En todo, pero también hay que reconocer, a ver, que nuestra conducta es buscar un culpable de todo lo que hacemos mal. Lo hemos dicho y lo hemos abordado aquí, ¿sí? Sin embargo, también, insisto, pues en la parte que corresponde a los gobiernos, llámese federal, estatal o municipal, no están en un proceso de comunicación adecuado en donde logren llegar al subconsciente del ciudadano y que esto propicie un cambio de actitud. Completamente. Entonces, la comunicación es completamente errónea, ¿no? La estrategia mal enfocada, lo cual requiere de análisis psicológicos y sociales, claro, para poder definir cuál es la campaña publicitaria adecuada que lleve a una sociedad a lograr un cambio para que este Estado sea lo que todos queremos. Muy interesante, mi querido Rodolfo, esta mañana. ¿Algo que agregar? Sí, que este tema es brevemente por fases. Vamos a estar hablando del tema de quién genera esta campaña de cambio, quién recibe esta campaña de cambio. Lo que está ocurriendo, haciendo una comparación, es como el tema del profesor que simula dar clases, el alumno simula que recibe conocimiento y entonces todos felices. No funciona así. El gobierno tiene que trabajar en un análisis del comportamiento del tabasqueño, un diseño de una campaña para el tabasqueño y una implementación de modificación conductual, de reforzadores y castigos para el tabasqueño, y el tabasqueño entender y comprender cognitivamente que tiene que cambiar, pero también sentir, recordar todos los momentos en los que se inundan, en los que sufren. Una parte de ello es responsabilidad del tabasqueño, otra gran parte, por supuesto, es responsabilidad del gobierno. Claro. Muchas gracias. Gracias a ti, mi querido Rodolfo, como siempre y como todos los jueves, muy, pero muy interesante tu aportación en esta ocasión sobre un tema que es socialmente de interés colectivo, por supuesto, por eso el término social, pero que es fundamental que todos pongamos atención y podamos reflexionar. Lo que nuestro gobierno no hace bien, pero lo que nuestra sociedad, yo también, usted, que lo está viendo, no estamos haciendo. Gracias, Rodolfo. Estimado, muchas gracias. Día, saludos a todo el auditorio. El consultorio del terapeuta Rodolfo Reyes Cortázar. Son las 7:42, vamos a una pausa, regresamos. Nos despedimos también por acá.